Experimenta la libertad sobre ruedas con nuestro servicio de alquiler de vehículos. Desde elegantes sedanes hasta robustos todoterrenos, tenemos el vehículo perfecto para cada ocasión. Reserva fácilmente, con precios imbatibles y sin complicaciones. Descubre el placer de viajar a tu manera. Alquila con nosotros hoy mismo y haz cada viaje inolvidable. Daurin Enterprises. Hola amigos y amigas, bienvenidos a La Esquina de Nava. Gracias por estar nuevamente en un episodio de Navas TV. Recuerden antes que todo suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y por supuesto dar like a este contenido. Hoy tenemos un invitado súper especial que va a arrojar luz en temas que a veces nosotros creamos tabúes. Así que no se despeguen para que se enteren de todo lo que le vamos a mostrar en el día de hoy. ¿Cómo estás, Águeda? Hola, Katherine. Así es. Hoy tenemos un invitado súper especial y tenemos un tema muy interesante que a todo el mundo le compete, aunque a veces nos da un poquito de vergüenza. Hay muchos mitos alrededor de ese tema, pero vamos a recibir al doctor urólogo reconstructivo Wellington Ledesma. Saludos, doctor. Hola, ¿qué tal estás, Katherine? Bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí en la esquina de nada con ustedes, a ver si aportamos algo. Claro que sí. Y entrando de una vez, doctor, cuéntenos, vamos a empezar preguntándole por qué hay tantos mitos en que los hombres no les gusta ir al urólogo. Sí, lo primero es que muchas veces la gente no sabe bien lo que es el urólogo y lo asocia a cosas malas y a bromas que a lo largo de la vida las personas van escuchando sin profundizar mucho y entendiendo qué es lo que pasa. Por lo que me gustaría quizás iniciar dando la definición de lo que es la urología. Exacto. De manera general, es la especialización que se encarga del estudio de las patologías que afectan las vías urinarias en el hombre y en la mujer. Ambos tienen vías urinarias. Sí. Y particularmente en el hombre los genitales masculinos con sus órganos accesorios. Esto es desde que el individuo nace hasta que muere. Podría ser necesario que lo vea un urólogo si tiene alguna afección en estas áreas. ¿Y la urología reconstructiva? Entonces, mi superespecialización, yo hice urología general, que uno tiene que hacer 1 año de cirugía general y entonces 3 años de urología. Luego hice un fellowship fuera del país que tiene que ver con reconstrucción de uretra, reconstrucción de genitales masculinos, todo lo que tiene que ver con alguna afectación luego de una cirugía que podría ser por cáncer, debilitante, discapacitante en las vías urinarias. Nosotros entramos ahí. Ok, ahí está esa definición en específico. Pero volviendo hacia atrás, dio un toque muy importante y es que dijo que durante toda la vida la persona en algún momento necesita ir al urólogo. No necesariamente hay que esperar tener cierta edad para ir a este especialista. Oye, una pregunta fenomenal para iniciar, porque mucha gente, primero, no saben que el urólogo ve a la mujer, ya eso lo hemos aclarado. Sí. Y cuando salen de la consulta a una mujer, el urólogo viene, ¿qué pasó? ¿Vino a entregarle los análisis del esposo o algo así? No, las mujeres tienen vías urinarias, por ende, el urólogo, si ellas ameritan que uno la evalúe por alguna afectación, pues entonces uno la ve. Y de hecho, las infecciones del tracto urinario, que son quizás la consulta o el motivo de consulta más frecuente que lleva a alguien al urólogo, es algo frecuente en el sexo femenino. Sí, esa es otra pregunta que también le quería. Claro, y en el mundo masculino, que es el grueso de nuestros pacientes, 70-80% de los pacientes van a ser varones, pues tiene que ver con cualquiera de las afectaciones en cualquier etapa de la vida. Por ejemplo, un recién nacido, si el padre le quiere hacer la circuncisión, ¿qué mejor especialista para hacérsela que el urólogo, que es el procedimiento que lo define muchas veces por excelencia? Aunque hay otros especialistas que pudieran hacer circuncisiones, pero el que tiene el entrenamiento para eso, quizás más acabado, es el urólogo. Pero también los niños podrían nacer con alguna afectación, alguna anomalía, y muchas veces no orinan por la punta, tienen lo que se conoce como una hipospadia o los testículos no descienden. Todas estas afectaciones que no son tan extrañas, el que la maneja es el urólogo. ¿Qué es una hipospadia en términos llanos? Claro, normalmente el orificio por el que sale la orina, donde termina la uretra, que es el conducto que saca la orina desde la vejiga, termina en la punta del pene. Si termina por debajo,
Se conoce como una hipospadia y tiene varios grados. Incluso pudiera terminar en la parte dorsal del pene, es decir, arriba. Y esto sería una epispadia. Afortunadamente, las epispadias son más complejas de tratar y afortunadamente son menos frecuentes. Mira, yo no sabía que existía ese tipo de condición. Sí. ¿Y cómo sería? ¿Se le hace una pequeña... Muchas veces como lo que pasa es que el conducto que se va operación, formando no termina de formarse en la punta y termina formándose delante. Uno intenta reconstruirlo, a veces utilizando el mismo tejido que está ahí. Y si es un tejido insuficiente, pues entonces tenemos que utilizar otros tejidos del cuerpo, a veces con colgajos, a veces injertos, incluso dentro de la cavidad oral. Nosotros podemos levantar una partecita de dentro de ella para abrir y completar esos conductos que no se forman. Pero una ciencia, Qué mi amor. interesante. Así es. Doctor, y en primer lugar, ¿cómo una persona identifica, por ejemplo, si tiene alguna infección urinaria? Y en ese mismo sentido, ¿cómo yo sé si debo ir a mi ginecólogo, por ejemplo? O si debo visitar ya al urólogo, que es más especialista. Sí, en un país donde los distintos niveles de atención primaria funcionan, no necesariamente tienen que ir al urólogo. Aquí como en el sistema se permite que vayan directamente al especialista, frecuentemente ocurre. Pero un internista, un médico familiar, incluso un médico general podría manejar muy bien las infecciones del tracto urinario sencillas. Ahora, cuando estas se complican o recurren mucho, uno sospecha que hay otra patología que hay que corregir y por eso vuelven y vuelven y vuelven las infecciones y muchas veces los demás especialistas lo derivan a nosotros para investigar y determinar cuál sería la causa. ¿Cuáles son más o menos algunas causas que usted pueda mencionar? Sí, de entrada, ¿por qué las infecciones del tracto urinario son más frecuentes en las mujeres? La uretra es mucho más corta. Tiene un cuarto de la longitud de la uretra masculina. Por ende, es más proclive a que las bacterias puedan invadir la vejiga y ocasionar la famosa cistitis. La gente le dice mal de orina. Era que yo iba. Pero el mal de orina o cistitis, la cistitis, que es como científicamente se conoce, no es más que cuando esas bacterias que están muchas veces en la región anal, que viven ahí, avanzan, entran a la uretra y llegan a la vejiga y se multiplican infectándola e inflamándola, provocando la sintomatología incómoda que la gente dice mal de orina o cistitis, que no es otra cosa más que el dolor al orinar. Yo pensaba que era una sensación de que te estabas orinando, pero que no podías. Ese es el tenesmo y es otra de las del cuadro clínico de las manifestaciones de una infección del tracto urinario. Que afectan a la mujer y también a los hombres en este caso. En muchísimo menos frecuencia al hombre y casi siempre que lo afecta es porque hay un entorpecimiento del vaciado urinario secundario quizás a problemas prostáticos. Por ende es más prevalente en la cuarta década de la vida que cuando comienzan a aparecer los trastornos de la glándula prostática. Donde precisamente le dicen a los hombres que es la edad que tienen que ir entonces al urólogo, no Así antes. Es. Justamente después que comienzan la cuarta década de la vida, por alguna razón. Los 40 años, que él lo dice muy lindo. Los 40, después que un hombre cumple 40 años, comienzan a caérsele algunos palitos. Y uno de ellos es que la glándula prostática, en teoría, por algunos efectos de edad y de un crecimiento prostático secundario a la edad y a algunos trastornos hormonales. Entonces, como ella está ubicada por debajo de la vejiga y abrazando la uretra, si ella crece puede oprimir. Y al comprimir, entonces la vejiga tiene que hacer mayor esfuerzo para vaciar y a veces el vaciado es menos eficiente y si se queda orina aposada es cuestión de tiempo para que se infecte y genere cambios desfavorables en las vías urinarias. ¿Con qué se puede encontrar un cuarentañero, se dice? Yo creo que Un cuarentón. Cuando llega a la consulta con el urólogo. Bien, es una consulta muy, muy sencilla y amigable. Llega con muchísima ansiedad de manera innecesaria el paciente porque lo primero que por nosotros eso mismo, hacemos... por los memes y como usted explicaba, Sí. que lo tienen como una La burla chercha. y el relajo. Fíjate, a mí siempre me gusta dar el ejemplo, extrapolando un poco de cuál es la realidad femenina. La mujer sale del pediatra y ¿a dónde va inmediatamente? Se coloca en manos de un ginecólogo. Sí. Así no pasa con el hombre. Entonces la mujer se acostumbra a ir al médico. Cualquier problema lo detecta a tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se traduce eso, en la longevidad? Las mujeres viven casi 10 años más que los hombres. Simplemente porque van al médico. Entonces, cuando tú vas al consultorio de un urólogo, lo primero es que te va a investigar
porque hasta aquí es una consulta preventiva o de detección temprana de algún problema, o es una consulta porque tiene alguna problemática. La mayoría de los hombres van a ir porque se sienten algo. Sin embargo, en la última media década, el hombre ha creado conciencia y está yendo a chequearse de manera preventiva. Porque ahí va un tema y es que hay muchas enfermedades también de transmisión sexual que se pueden detectar en el urólogo o que se tratan posiblemente. Sí, de hecho, bueno, estamos viviendo en una época donde las relaciones sexuales son muchísimo más frecuentes que antes, Sí. con muchísimo menos exigencia y una menor probabilidad de discriminación a la hora de tomar una decisión. Anteriormente la gente esperaba a que se casaba o conocer la persona o ver unos laboratorios, pero hoy por hoy nosotros vemos como las personas van a una fiesta, de ahí se sienten bien, en confianza, y bueno, se van a la intimidad. Hay muchísimas aplicaciones que favorecen este tipo de encuentros y hay muchísima menos responsabilidad con uno mismo al momento de entonces tener ese discernimiento. ¿Qué hace esto? Que las personas tengan una mayor frecuencia de enfermedades de transmisión sexual. Y las mujeres van y se manejan con el ginecólogo. ¿Y quién maneja al hombre? Es Entonces, el el urólogo. urólogo. ¿Cuáles son las enfermedades ahora mismo que son más comunes en los hombres de transmisión De sexual? transmisión sexual, la gonorrea. El gonococo, que es una uretritis en donde el hombre bota muchísimas secreciones a través de la uretra, era algo que se había abolido. Era algo que contaban nuestros abuelos. Sin embargo, Ahora volvimos para atrás. hoy por hoy, nosotros es una de las infecciones de transmisión sexual que con mayor frecuencia vemos. Otra que no era tan prevalente, la sífilis. Hoy por hoy vemos semanalmente muchísimos pacientes con sífilis. Pero hay que hablar del virus más frecuente en los humanos, que es el virus del papiloma humano, que en el hombre no tiene tantísima relevancia, más allá de unas verruguitas que casi nunca se van a asociar a cáncer. Sin embargo, la principal causa de muerte por cáncer en el sexo femenino es el cáncer de cervix, y el 95% de ello está directamente relacionado a infección por el virus del papiloma humano. Es decir, que cuidando a un hombre puede cuidar a su mujer. Así es. En el caso de los hombres, cuando van a consulta, que se dan cuenta de que tienen una infección o enfermedad de transmisión sexual, ¿cómo reaccionan? Típicamente ellos lo sospechan, porque si hay alguna molestia... Es muy raro entonces, también, los síntomas de los hombres son como más difíciles, ¿no? No, en verdad, si el hombre va porque sospecha eso, es porque tuvo intimidad con alguien que no es con quien regularmente lo tiene, entonces hay una desconfianza o tiene una sintomatología. Y la sintomatología, por ejemplo, con patologías como la sífilis, no es tan frecuente que ocurra inmediatamente. Aparecen meses después. Meses después, típicamente, hay veces que incluso años después, dependiendo del sistema inmunológico del paciente. Por eso es que cada vez que uno tiene un encuentro de eso, hay que testearse con un tiempo prudente para ver si hay un problema, pero como hablábamos, la infección más frecuente y que se hace evidente 1 o 2 semanas después es la infección por gonococo, conocida como la uretritis gonocóxica, un poquito más popular la gonorrea. Y esa sí tiene tratamiento, se sana, porque hay algunas enfermedades que no se curan, Mira, se controlan. Lo que pasa es que hoy por hoy nosotros tenemos muchísima información a la mano. Y el paciente tiene la mala costumbre, cosa que no pasa fuera de países como el nuestro, porque los medicamentos están controlados. Aquí cualquiera va a una farmacia y dice, dame tal cosa, y se la venden. ¿Qué hacen ellos? No saben, porque no son urólogos, y se toman una pastilla. A veces una pastilla que no funciona para nada. Automedicándose. Pero parcialmente podrían ellos tener alguna sensación de que mejora. Y hay veces que ellos vienen a la consulta diciendo, yo tengo 3, 4, 5 meses con esto. Cuando la uretra está inflamada por tanto tiempo, tiende a estrecharse. Y si se estrecha, bueno, los cirujanos urólogos reconstructivos como yo son los que la reparan. ¿En qué consiste esta cirugía? Mira, el conducto uretral, como yo te decía, en la mujer mide 3, 4 centímetros, en el hombre cerca de 16 centímetros. Y se puede estrechar 1 centímetro o menos de 1 centímetro, o se puede estrechar la uretra completa incluso. Y este tipo de procedimientos, dependiendo de la longitud, pudieran manejarse con procedimientos endoscópicos, simplemente entrando a un aparato, llegando a donde está la estrechez y dependiendo de la ubicación, haciendo un cortecito para ampliarlo, pero esto no funciona si es una estrechez grande o si hay mucha fibrosis alrededor. Por ende, habría que cortar esa fibrosis y unir los cabos sueltos y sanos, si no son muy largos. Porque si es muy larga la estrechez, no podríamos cortar y unir, porque el pene se acodaría.
se pondría hacia adelante. Curva. Entonces, en este caso, cuando esto ocurre, uno sí puede abrir la estrechez completamente detrás y completarla con el tejido que yo les mencionaba a ustedes de la cavidad oral. Hablando de esa cirugía, que yo me enredo mientras tú lo vas explicando, pero ojalá que el público le dé para atrás y lo pueda entender. Hay una pregunta que yo sé que a muchos hombres le va a interesar. ¿Es cierto que existen cirugías para agrandar el tamaño del pene, doctor? Y la respuesta es que sí. Lo que pasa es que no son tan efectivas como el hombre piensa. ¿Y la porque hace el más- urólogo? Sí, el urólogo reconstructivo. Ok. De hecho, lo que pasa es que son más ilusiones ópticas que otra cosa, porque usted tiene el tamaño que usted tiene. Sí. Hay algunos ejercicios que con muchos meses se supone que podrían avanzar algunos milímetros, no gran cosa. Y es por eso que nosotros ni siquiera lo tomamos en cuenta, porque a veces son muy traumáticos y favorecen problemas mayores. Ahora, la cirugía estética de alargar o hacer que el pene se vea un poco más largo o engrosado, son cirugías que es más visual que otra cosa, porque un grosor en realidad no lo va a tener, pero uno puede utilizar de la grasa del pubis y acondicionarla alrededor del pene, y esto va a dar una ilusión, pero no va a ser duro. Va a tener la dureza que tenía Ya, desde ya antes. entendí. Es por eso que hablamos de que O más sea que que- todo una ilusión óptica. ¿Le ha tocado ya a usted realizar? Sí, son cirugías que nosotros hacemos, incluso son cirugías que no están exentas, de complicaciones, por lo que el paciente tiene que entender, asumir y el riesgo, y ahí entonces, además que son cirugías que muchas veces no la cubre el seguro sí y va son a bastante Eso iba a costosas. preguntar justamente, ¿se le cubría el seguro? ¿Y qué tan frecuente los hombres se interesan en este tipo de cirugías? Es muy, muy frecuente, pero cuando uno le explica esto, típicamente ellos no acceden a hacerse el proceso, porque lo que sí les gustaría es que no sea una ilusión óptica, sino que sea algo real, que Palpable. se engrose y que se Palpable. ponga raro. Pero eso desafortunadamente, por el momento, aunque la ciencia sigue avanzando, no ha sido posible. De República Dominicana, ¿qué porcentaje hay de hombres ya que en cierta edad comienzan a sufrir de problemas en la próstata? Fíjate, la mitad de los hombres después de los 50 años van a tener un agrandamiento prostático, pero en términos estadísticos, esta mitad, es decir, el 50% de los hombres de 50 años no va a tener entorpecimiento del vaciado por este agrandamiento, disculpas. Es decir, la mitad. Déjame organizarlo un poquito mejor. A la mitad de los hombres que tienen 50 años le crece la próstata. Y a la mitad de estos, es decir, el 25% de los que cumplen 50 años, pues entonces ese agrandamiento le va a entorpecer el vaciado. Y estos pueden identificarlo o no, pero muchas veces van a la consulta, ellos no lo han identificado, pero uno lo puede detectar y comenzar a hacer el ajuste antes de que se desequilibre y aparezcan los problemas. Ok, y una persona que no se trate a tiempo este problema, por ejemplo, ¿qué consecuencias tendría con el tiempo? Bueno, nosotros tenemos dos problemas fundamentales en la próstata. Uno es el agrandamiento a expensas de células benignas que entorpece el vaciado, pero también el agrandamiento y crecimiento de células malas, que es lo que conocemos como cáncer. El cáncer es un crecimiento de algunas células que son anormales, no se parecen a las iniciales y entonces no se controlan. Y este crecimiento descontrolado es lo que se conoce como cáncer. En la próstata puntualmente, si uno lo detecta en etapas iniciales, pues puede sacarla y curar al paciente. Pero si el problema se movió de la próstata al lado o a los huesos o a algunos órganos, entonces ya no se habla de curación, se habla de tener que controlar esto. Ok, Pero entonces, según esas explicaciones que usted da, los hombres deberían ir urgente al urólogo. Claro. ¿Cada qué tiempo es lo recomendado? En caso de que alguno se anime después de esta explicación a visitarlo. Si nosotros vimos un paciente en el día de hoy, decimos, mire, usted está todo bien de su chequeo y no hay ningún tipo de contratiempo. Típicamente, si está por debajo de los 50 años, lo vemos cada 1 o 2 años. Y cuando cumple 50 años, que es un poquito más prevalente la patología prostática, pues lo vemos anualmente. Ok. A hacerse el chequeo, a ver cómo está orinando y a ver si hay alguna anomalía. Cuando nosotros vamos a evaluar al paciente, le hacemos un examen físico, aparte de preguntar cómo él está orinando. Y dentro del examen físico hay que tocar el tacto rectal. El del miedo, el del susto. El que genera toda la ansiedad en los pacientes. Y déjame explicar en qué consiste, porque
Cuando la gente lo escucha, dice, pero eso es algo que no es tan complejo. Pero más allá de eso, cuando lo experimentan, dicen, y a esto era que yo le tenía miedo, porque es algo muy sencillo. Y lo que pasa es que con un dedo enguantado y con lubricante, uno puede introducir el dedo suavecito, sin molestias, a través del ano para sentir la parte detrás de la próstata. Okay. Y en 2-3 segundos yo siento las características. Si tiene un duro, si ella está dura, si tiene un nódulo, si está fija, si está móvil, si está muy grande. Todo eso en 2 segundos mi dedo me lo dice. Ahora, el dedo no llega a los lados, al centro, al frente. Por ende, tendríamos que complementar este importante chequeo, examen físico, con el análisis de sangre, que es el antígeno prostático específico, el famoso PSA. O sea, el chequeo de la próstata en sangre. No hay tanto drama como que los hombres de una vez empiezan, ellos creen que es otra cosa, que van a terminar saliendo de qué. No, de esos todo, son 2 segundos, esos son 2 segundos. Es algo que se presta para bromear mucho, pero después que la gente va la primera vez que ve que es algo muy sencillo y entonces ya sigue yendo y lo sigue recomendando. Y eso es solamente a partir de los 40 años, o sea que si va una persona menor, no necesariamente, a menos que presente algún síntoma específico, le harían ese examen. Por debajo de los 40 años pudieran ocurrir inflamaciones de la próstata. Hay personas que al tener esas prostatitis e infecciones en la vía urinaria, esas bacterias podrían llegar a la próstata e inflamarla. Y al inflamarla, como cuando uno se da un golpe que se hincha, se puede inflamar la próstata y esto podría alterar la dinámica urinaria. Y aquí a estos pacientes, muchas veces cuando uno tiene la sospecha, por debajo de los 40 años, le hace el tacto y le duele. Y al doler, uno le manda a hacer algunos análisis y detecta si hay una bacteria o no y manejaría esta condición conocida como prostatitis, la inflamación de la glándula prostática. Yo tengo una pregunta, pero se me fue el nombre de la enfermedad que le da a las personas que tienen problemas como que se le inflama el intestino. ¿Cómo que se llama? Una colitis. No, hemorroides. Si una persona sufre de hemorroides, ¿también podría afectarle la próstata? ¿Usted tendría que trabajar en...? No necesariamente. No tiene nada que ver. Un hemorroide es como la varices que le salen a la mujer en las piernas, pero en el ano. Y típicamente ocurre en esos pacientes que tienen que pujar mucho, que no tienen un patrón evacuatorio normal, porque no beben agua, son constipados. Sí. Y cuando sufren de ese estreñimiento crónico, entonces se inflaman esas venas y pueden doler mucho. Y esto lo manejan los coloproctólogos. Porque mucha gente dice, ay, pero es por ahí que van a chequear uno, déjame ir donde el urólogo. Y no es el urólogo que chequea esto, lo ve de entrada el gastroenterólogo, y si hay que hacer alguna cirugía, típicamente la hace el proctólogo. Pues mira qué buena aclaración. Yo también quiero, no sé, pero mientras más él habla, más preguntas me llegan a la mente. Ahora vuelvo para atrás con el tema de las mujeres. Y mi madre, por ejemplo, me dice mucho, Catherine, no aguantes tanto los pipís. Por ejemplo, yo tomo mucha agua, me dan muchas ganas de ir al baño, y a veces digo, no voy a ir nada porque estoy cansada de ir. ¿Sí? ¿Es realmente insano aguantar las pipís? Sí, esa es una pregunta fenomenal, Catherine, y te explico por qué. ¿Qué pasa en la etapa que están ustedes, las mujeres productivas, que estudian, que trabajan, que hacen? Beben, porque hay una propaganda de que hay que hidratarse. 3 litros de agua. Pero no hay cosa más incómoda, según me cuentan muchas mujeres, yo no he entrado a muchos, pero que un baño femenino. Sí. Es algo que no, yo prefiero. Y lo que pasa es que en 2 o 3 horas, esas bacterias que están fuera pueden llegar a tu uretra y entrar. Por ende, beber agua y ir la cantidad de veces al baño que te permite el deseo de orinar es una forma natural de eliminar esas bacterias que quieren invadirte. Entonces, la respuesta es que sí, hay que beber mucha agua y no hay que aguantar los orines. Pero ahora bien, en ese mismo sentido, ¿qué me hace más daño? Yo abstenerme, por ejemplo, de orinar, o yo usar un baño como regularmente están los baños de las mujeres, principalmente en los espacios públicos. Mira, que yo no entiendo porque, perdóneme, yo no entiendo por qué las damas que nos conocemos, que sabemos, dejamos los baños tan feos, porque usted misma eche bien la basura al zafacón, no deje su pipí regado por todos lados, vamos a cuidarnos nosotras también. Dele a esa palanquita, por favor. Según me cuentan algunas chicas con las que yo he hablado al respecto, me dicen que si la mujer tiene que hacer malabares, se vuelven malabaristas para orinar. Y lo importante es que no dejen esa orina adentro porque fácilmente es proclive a
padecer de infecciones del tracto urinario recurrentes, y esto no es bueno porque se van generando unos cambios dentro de la vejiga que son muy desfavorecedores. Te voy a poner un ejemplo incluso en la gente que trabaja en los call centers. Ellos tienen en el día entero, 8 horas, 1 o 2 permisos para orinar, pero están en aire y están bebiendo agua, no están sudando. Y ellos tienen 1 o 2 permisos para orinar. Y este núcleo de pacientes muchas veces es proclive a presentar algunas alteraciones que muchas veces no son ni siquiera infección. Pero la vejiga, al cansarse tanto e irritarse, pierde a veces la capacidad de aguantar tanto. Y de aguantar 400, 500 cc, que un medio litro, que es lo que típicamente cuando uno siente que se está explotando es la cantidad que uno tiene, bajan a la mitad. Pero si la capacidad tuya se disminuyó a 250 o 200 cc, ¿qué quiere decir esto? ¿Que va a poder orinar cada 3 o 4 horas? No, va a tener que ir cada 1 o 2 horas y esto es muy incómodo. Por ende, no hagan eso. No aguanten los orines. ¿Cuáles son, aparte de ese, cuáles son esos hábitos que debemos tener desde que uno es niño hasta la vida adulta para cuidar precisamente el tracto urinario? Y las mujeres la orientan muy bien, las madres, las tías, las vecinas, las amigas, y es no aguantar la orina, ingerir agua, limpiarse hacia atrás, porque si lo hicieran al revés están trayendo bacterias a la vagina y hacia la uretra, no utilizar esos panticitos que son muy chiquitos y se entran y te comunican a manera de puente. Atención. Y eso, esas ropas interiores que hacen que suden mucho las mujeres, pues donde hay más sudor hay mayor crecimiento de bacterias. En el caso del hombre, el hombre tiene que retraer muy bien el prepucio, que es la piel que cubre el glande, y higienizarlo varias veces al día, 1 o 2 veces. Si huele mal, tiene que ir al urólogo inmediatamente. Si es un niño, a donde el urólogo pediatra o donde su pediatra, para ver cómo se va a evaluar eso, porque muchas veces hay que terminar retirando ese excedente de prepucio que no permite que se higienicen bien, haciendo la circuncisión. En ese mismo sentido, ¿por qué hay tanto tabú todavía al día de hoy, increíblemente, en el sentido de hacerle la circuncisión? Circuncisión, iba a decir circuncisión. No, esa no. A los niños. Sí, mira, no hay que hacérsela a todos. Pero si por alguna razón, y muchas veces pasa que no es posible retraerlo porque hay un anillo, se llama fimosis, está más estrecho, para pelarlo es traumático, el niño le duele, no permite la higiene, este niño tiene que hacérselo. Pero es decir, que cuando nace un niño hay que hacerle eso. Hacerle unos ejercicios si no son traumáticos, porque si cada vez que lo forzan se desgarra, va a cicatrizar y cada vez va a ser peor. A ese niño hay que hacerle la circuncisión. Pero si pela bien y se higieniza bien, no hay que hacérsela. Incluso en la edad adulta. Sí. Todo el hombre que pueda higienizarse bien y no recurra a métodos que sean traumáticos para esto, pues entonces no la necesita. Ahora bien, por algunas razones estéticas y más de demanda femenina, hay personas que van a mi consultorio y me dicen, doctor, yo me tengo que hacer la circuncisión porque la novia mía me lo está exigiendo. Y bueno, esto es una cirugía también estética. Es lo que va aprendiendo con los videos que ven por ahí la gente y las mujeres, y es como que algo de moda, pero que tiene su indicación, muchas veces muy específica y que hay que hacerla y otras veces no tanto. ¿Y para esa sí aplica el seguro o tampoco la cubre? Sí, el seguro sí cubre la circuncisión y los chequeos urológicos. Aquí hay muy buen plan de seguro privado y por eso la gente fácilmente va donde aunque tienen que durar varios días, no es tan sencilla. Tienen que durar... La circuncisión es un procedimiento el procedimiento es sencillo, pero a los hombres sí. Pero para uno volver al campo de batalla... Anestesia. Sí, se le da una anestesia. Local. Eso depende de la preferencia del anestesiólogo y del paciente. Hay gente que le tiene un miedo, un pavor a la anestesia y se le puede hacer con anestesia local. Yo soy de los que pienso que mientras el paciente pase por eventos menos traumáticos, que no vea la aguja, que esté descansado, que se despierte y diga, ¿me van a operar? Ya terminamos. Perfecto. Sí, es mejor. Más sencillo. Es mejor, es menos traumático. Para ir cerrando, hay un tema que me gustaría tocar antes de irnos y es sobre la vasectomía. ¿En qué consiste este proceso y quiénes aplican para hacerlo? Y si se puede revertir. Muy bien. La vasectomía es un método anticonceptivo masculino por excelencia, que es un procedimiento
quirúrgico que es ambulatorio. Es algo relativamente sencillo y consiste en cortar el conducto deferente, que es el conducto que trae los espermatozoides desde los testículos. Ese 10% del líquido seminal que viene desde los testículos es el que trae los espermatozoides. Y si uno lo corta y lo amarra, lo liga, pues entonces ya no vamos a tener espermatozoides. ¿Qué va a pasar con esos espermatozoides que se siguen produciendo? Se reabsorben, no pasa nada. Ok. ¿Y el paciente va a eyacular? Sí. El otro 80 o 90% que viene de las otras vías espermáticas. Y se le va a alterar la virilidad, que muchos hombres piensan. No, para nada. No tiene nada que ver con esto. Y la reversibilidad es el tema. Porque si alguien no tiene hijos y quiere utilizar este método de anticoncepción, la reversibilidad es de un 50%. Es decir, yo no quiero tener hijos, pero mañana usted puede querer. Y si usted tiene 18 años y se quiere hacer la vasectomía, yo exijo que vaya a una evaluación entendiendo la irreversibilidad y que el psicólogo diga sí, él lo entiende muy bien y se somete a ese riesgo para que estemos todos claros. Ok, si entonces él sí procede y a los 40 años quiere tener un hijo, hay un 50% de probabilidad de que Se no hace pueda el proceso concebirlo. y puede ser que esa cirugía no funcione en la mitad de los casos. Ok, excelente. Yo creo que estamos ready. ¿Algo Sí. más? No, muchísimas gracias, doctor, por arrojarnos luz sobre estos temas que de verdad a mí me interesó muchísimo. Yo sé que a nuestro público también. De verdad que hace falta, porque estuve incluso buscando en YouTube y hay muy poca información sobre urología y todo lo que abordamos aquí en un solo video que se puede incluso desglosar en diferentes cosas. Claro. Sí. Y qué bueno arrojar luz a la gente cómo pueden contactarse con ustedes y seguirlos Y también. bueno, yo siempre estoy compartiendo contenido en mi cuenta profesional, DR de doctor, dr.wellingtonledesma rd, y lo repito, dr.wellingtonledesma rd, y estamos en el Centro Médico UCE todas las tardes con el contacto 809-475-6102. Muchísimas gracias, Wellington. Y ya A ustedes ustedes. saben, gracias por estar en la esquina de Nava. A la gente que debe de recordar, Águeda. Seguirnos a través de nuestro Instagram y por supuesto activar la campanita por aquí, por YouTube. Regálenos un comentario y dejen su like. Hasta la próxima. Bye.